Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Qué placer saludarlo y reiterarle mis deseos porque el 2015 sea un año muy próspero para usted, para su familia y por supuesto para todos sus oyentes. Que desde luego no lo será si al país no le va bien. Entonces, ese deseo suyo es porque al país le vaya mal, le vaya bien en medio de tantos males como los que lo acechan. Muchas gracias por sus buenos deseos. Senadora, como 2 y 2 son 4, podemos afirmar que todo se está organizando para el cese bilateral al fuego. Santos nunca lo dice, Santos niega que haya tal cosa, pero lo está preparando todo a través de sus equipos de apoyo, del mamertismo criollo, que se va a reunir con la Iglesia, que se va a reunir con la ONU y que dice, ya que las FARC están cumpliendo con el cese unilateral, entonces cumplamos nosotros metiendo nuestras tropas a los cuarteles para que no hostiguen a las FARC, para que no las molestemos, que es lo mismo que exige Timochenko en una perorata de esas bravuconas con las que él se viene, diciendo, ¿quieren paz? Bueno, muy bien, la vamos a hacer y la vamos a firmar rapidito sobre la base del cese bilateral al fuego. Su punto de vista, senador. Bueno, lo primero, doctor Londoño, es que uno no entiende cómo puede haber un cese bilateral. Si en Colombia el único factor de violencia fueran las FARC, pues sería bastante fácil. Y sobre todo uno se pregunta lo siguiente, doctor Londoño, ¿será que las FARC cesaron con los negocios de minería ilegal? Porque la información que yo tengo del Cauca es que la minería ilegal sigue igualita como venía. Igualmente los cultivos de amapola y de coca y de marihuana, pues siguen iguales. Entonces, si usted piensa en lo que significaría un cese bilateral en esos términos, es simplemente la legalización de todos los negocios ilegales. Pero además, el cese de actividades del Ejército Nacional tendría que distinguir qué actividades son de las FARC, de esas delictivas que se cometen en el país, y cuáles no. Digamos, qué contrabando del que se mueve por nuestras fronteras es de las FARC y qué no, o qué minería ilegal es de las FARC y cuál no, y cuáles cultivos ilícitos son de las FARC y cuáles no, cosa que a todas luces parece imposible. Pero entonces también habría que decir que en ese mismo sentido, pues si las fuerzas del orden se repliegan en los pueblos de Colombia, pues los otros grupos ilegales, suponiendo pues que las FARC cumpliera, estarían a sus anchas porque habría que preguntarles antes si son de las FARC o no, antes de poderlos atacar. Pero lo que me parece a mí más grave, doctor Londoño, es que el país está cayendo en un discurso terrible, mentiroso, sobre que en Colombia hay guerra. Resulta que en Colombia lo que ha habido es la reacción natural de un Estado para controlar el narcoterrorismo y a quienes incumplen las normas, y que tiene el deber de combatir para defender los derechos de los ciudadanos a su seguridad, a su tranquilidad, el derecho a su vida. Entonces uno se preguntaría, ¿qué va a pasar en Colombia el día que simplemente el Estado abandone a su suerte a los ciudadanos? Y las respuestas pues son de toda índole. Primero, pues las violaciones a todos los derechos ciudadanos, pero segundo, el surgimiento de nuevas fuerzas que van a pretender imponer el orden. Porque lo que es terrible en los estados débiles como el colombiano es que las ausencias de Estado terminan siendo suplidas por nuevos grupos ilegales que toman el control del orden e imponen el orden que ellos quieren imponer. Entonces el destino de los ciudadanos será que otros grupos van a ser los que imponen el orden, incluso para ellos, y no de acuerdo a la ley, a la Constitución y al orden preestablecido, sino al capricho de aquellos que portan las armas y que terminan por imponer la ley. Yo lo que veo, doctor Londoño, en Colombia es un discurso que ha ido destruyendo la idea de que la ley hay que hacerla respetar, hay que hacerla cumplir, y que cuando el Estado despliega su fuerza para hacer cumplir la ley, entonces eso se llama guerra. Nos están llevando al ridículo de que el Estado no puede aplicar la ley, porque cualquier uso de fuerza por parte del Estado ahora la llaman violencia y la llaman guerra, y nos ponen en condiciones donde el narcoterrorismo es igual que las fuerzas institucionales que siguen la ley del Estado. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que esto significa en términos de la falta de respeto a la ley, de la falta de, compromiso con las instituciones, que va a redundar
definitivamente en el debilitamiento de la institucionalidad colombiana, que lo hemos visto durante todo este gobierno del presidente Santos, donde ya nadie cree en las instituciones y donde entonces serán nuevas fuerzas oscuras las que empiezan a tomar el control de la vida de los colombianos. Que ya lo están tomando, senadora, y en muchas partes, y en su departamento, en el Cauca, sí que es cierto que vale lo que estoy afirmando. Hay muchas regiones del país donde ya, de hecho, hay cese bilateral al fuego, es decir, hay dominio de las FARC. Dominio, pero claro y ostensible y definido. Y vea usted la paradoja, senadora. Nosotros aquí aliándonos con el terrorismo o entregándonos al terrorismo, que es lo mismo, y el mundo entero reaccionando brutalmente contra el terrorismo. ¿No cree usted que el ambiente espiritual, el ambiente ideológico, ha cambiado fundamentalmente sobre el terrorismo a partir de los ataques al Hebdomadaire, al Hebdo Charlie en París? Bueno, doctor Londoño, eso es evidente. Ahora uno se pregunta qué hacen todos los líderes europeos apoyando un proceso con el terrorismo en Colombia. Pareciera que el discurso que ha utilizado el presidente Santos en torno a que aquí no hay terrorismo sino un conflicto armado, pues ha ido calando. Entonces aquí cuando se utilizan minas antipersonales en las escuelas de los pueblos como Insá en el Cauca, pues eso hace parte de un conflicto armado. El hecho de que se secuestren y se recluten para la guerra más de 1.300 niños en un año, eso también sirve a las reivindicaciones sociales de las FARC. El hecho de que las FARC haya deshojado el manuscrito del Capital de Marx para empacar cocaína y convertirse en el primer cartel de cocaína del mundo, eso también nos imaginamos le sirve a las causas sociales que reivindica las FARC. Entonces, aquí lo que nos han llevado es a la ridiculización del terrorismo, doctor Londoño, y a uno sí le preocupa que mientras el presidente, que ha sido el presidente más turista que haya tenido Colombia, que ha viajado más que todos los presidentes que conozcan los últimos años de Colombia, cuando hay una manifestación en contra del terrorismo en Francia, que acababa él de visitar en noviembre para ir a buscar apoyo disque económico en las naciones quebradas europeas, pero a eso disque había ido, cuando ha ido a recorrer todo el mundo, ahora que hay una manifestación global en contra del terrorismo, ni Santos ni sus representantes se hacen presentes, cosa que sí le sorprende a uno, porque los medios internacionales han reseñado no solamente la notoria ausencia del presidente estadounidense Barack Obama, que fue representado, eso sí, por su fiscal, pues que no haya ido ningún presidente latinoamericano, en especial suramericano, que habían estado comprometidos con la lucha antiterrorista y que evidentemente muestra el giro ideológico que ha tenido Latinoamérica, la línea de lo que llaman la UNASUR como una línea que es muy reacia a aceptar las decisiones del mundo en contra del terrorismo. Ha habido un fuerte vínculo entre todo lo que se llama la UNASUR con algunos grupos vinculados con el terrorismo, especialmente Venezuela, con los países islámicos, en especial todo lo que ha sido el vínculo de las FARC con Irán, con Al-Qaeda, y eso sí que le duele a uno, doctor Londoño, que Latinoamérica no esté presente en eso, en especial Suramérica, sobre todo, doctor Londoño, cuando sale a marchar incluso el rey y la reina de Jordania y la dupla de Mahmoud Abbas, el presidente palestino, con el presidente israelí Netanyahu, que muestran, digamos, que aquí ya no es si uno es musulmán o si no es musulmán, sino el tema fundamental de que aquí tiene que haber una lucha del mundo contra el fanatismo que pretende llevar con cualquier mensaje, el de la yihad o el de la reivindicación social, a los territorios del terrorismo, el terror, que es la forma más burda de extorsión, doctor Londoño. Usted ejerce terrorismo para obligar a una sociedad a capitular frente a cosas que la sociedad no está dispuesta a hacer. Y entonces en Francia salen miles de seres
a decir que no aceptan el terrorismo y que no capitularán y que siguen defendiendo los postulados de la libertad de expresión y de la libertad de cultos y de la libertad de como valor fundante de la democracia, y en Colombia, en cambio, avanzamos de rodillas a decirle al narcoterrorismo que hacemos todo lo que ellos quieren con tal de que cesen su violencia, y que entonces no importa cederle a los violentos porque al final la paz vale más. Y yo me pregunto, ¿en qué queda la ley? ¿En qué queda la defensa de las instituciones? ¿En qué queda la defensa de la libertad cuando en Colombia simplemente estamos cediéndolo todo a cambio de una paz que tampoco vendrá, doctor Londoño, porque las FARC simplemente transmutarán en otras organizaciones con otros nombres? Senadora, hay dentro de toda esta concatenación de hechos y de circunstancias que apuntan a lo mismo, a lo que llaman el cese bilateral al fuego, y que usted ha demostrado que es un absurdo lógico, que es un absurdo político, que es un imposible jurídico. Eso lo están encadenando, porque aquí tenemos que hablar de cadenas, lo están encadenando con la famosa marcha del 4 de febrero, que no va a ser otra cosa sino la respuesta a una marcha que se hizo contra las FARC y que fue multitudinaria, la mayor marcha que ha conocido Colombia en su historia. Esta va a ser una marcha pro-FARC. Entonces pusieron al buenazo de Antanas Mocus a que haga una invitación a esa marcha, disque por la vida, que van a encabezar los jefes de las FARC. Los jefes de las FARC que no han hecho otra cosa sino asesinar colombianos. Porque aquí es curioso, el mundo entero está justamente alarmado y repugnado y hastiado e indignado con la muerte de 12 personas en Francia, y no ha dicho nada con los 800 y tantos asesinatos que han cometido las FARC en los 2 años de supuestas conversaciones en La Habana, es decir, 70 veces. Pero nos van a poner a marchar el 4 de febrero. A mí no, yo le anticipo. Yo no marcho el 4 de febrero de ninguna manera, porque esa es una marcha camuflada en favor de las FARC. Esa es la verdad. Ahí no hay ninguna marcha por la vida. Ahí hay una marcha porque el Estado cese el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y se entregue en manos de quienes lo han maltratado durante 60 años. Ese es mi parecer, pero el suyo, senadora. Yo tampoco voy a marchar, doctor Londoño, porque yo lo que veo es que esa es una marcha que pretende mostrar que Santos sí tiene, digamos, un respaldo popular. Y yo creo que el gran problema que tiene un presidente cuya popularidad ya va en el 39% o más o menos, según dicen las encuestas, es que es un presidente que depende enteramente de la politiquería para haber ganado su elección, del apoyo de las FARC para haber ganado su elección, y de algunos incautos, sobre todo antiuribistas, que en su fanatismo de ser antiuribistas votaron por Santos, embarcando al país en un destino que no es muy claro, que el señor presidente Juan Manuel Santos es un hombre que infortunadamente, tendría uno que decir, no es de fiar, porque así como dice unas cosas, hace otras. Eso bien lo sabemos los uribistas que lo acompañamos en su primera candidatura y que fuimos burdamente traicionados en términos del sentido con el que queríamos que gobernara, y como lo han sabido también ya otros sectores sociales, donde cualquier desacato a las directrices del presidente Santos termina en reprimendas muy duras, como le ha ido a ciertas empresas, a ciertos sectores, a ciertos gremios, porque este es un gobierno intolerante a la crítica. Entonces, yo lo que veo es que esta es una marcha que pretende mostrar que al presidente Santos sí le queda un mandato por la paz y que las grandes masas de Colombia votaron por la paz. Y yo creo que es muy importante para el mundo recibir el mensaje de que aquí van a salir los funcionarios públicos a los que obligan a salir, como obligó a salir también en la Marcha para la Paz de hace como un año aproximadamente el presidente, y que van a salir algunos que también les gusta el discurso de la paz, pero que en general el país colombiano, la nación colombiana entiende que la paz no se construye con capitulaciones ante los violentos, que la paz no es un proceso de cederlo todo para que las FARC firmen. Porque yo lo que siempre he dicho, doctor Londoño, es que aquí no pueden seguir cometiendo el error de confundir lo que se necesita para que las FARC firmen con lo que se necesita para que en Colombia haya paz.
porque creo que son dos discursos distintos. Porque para que Colombia tenga paz, lo que uno necesita son instituciones fuertes, lo que uno necesita es respeto a la ley, lo que uno necesita es que los colombianos se convenzan de que el pacto social que funda esta república vale la pena y merece ser respetado. Y no podemos estar cada 30 o 40 años firmando con todo aquel que decida delinquir, diciendo que hay que refundar, como decían los paramilitares, la patria, con todos los grupos ilegales, porque como no somos capaces de combatir el crimen, entonces tenemos que volver a incluir a los criminales dentro del discurso social y que cada 20 o 30 años tenemos que hacer eso para que este país pueda seguir adelante, porque ese es un rompimiento del Estado de Derecho. Uno no puede decirle a los ciudadanos que cumplan la ley cuando ya ellos saben de antemano que cada 10, 20 o 30 o 40 años va a haber de nuevo, digamos, una amnistía para todos los criminales, porque eso es un incentivo al crimen. Era lo que hablábamos, doctor Londoño, en diciembre con usted, frente a qué piensa un muchachito de las BACRIM cuando ve que uno, después de 20 años de crimen, puede llegar y negociar con el Estado, salir, posar ante las cámaras y decir que ahora usted viene al bien y el Estado lo aplaude y la sociedad lo aplaude. Pues simplemente piensa que él puede seguir en el camino del crimen y después negociar. En Colombia necesitamos generar los incentivos correctos y es decirle a los ciudadanos que cumplen la ley, que el Estado los respalda, que les ayuda, que está ahí para colaborarle, pero a los ciudadanos que incumplen la ley les espera un solo destino, que es el cumplimiento de las penas que la ley ha establecido, y que los guerrilleros de las FARC tienen que pagar cárcel por los crímenes que han cometido. Y frente a esa premisa de la cárcel y de la justicia, yo creo que serán muchos los colombianos que no vamos a marchar para que el mundo sepa que las inmensas mayorías colombianas entienden que la paz no depende de concesiones a los violentos, sino del respeto a la ley y a las instituciones que nos dieron los padres fundadores de esta república y que hoy seguimos defendiendo desde el Centro Democrático, desde el Partido Conservador y de vastos sectores sociales que entienden que la paz se construye con instituciones y con ley. Pues mejor dicho, sería imposible, senadora. Usted ha hecho una presentación maravillosa del tema del cese, del llamado cese bilateral al fuego, que es un imposible jurídico, un imposible moral, que no tiene ningún otro sentido sino el que tendría la entrega de las instituciones a los violentos, la entrega del país en manos de quienes pretenden conducirlo por las vías de la esclavitud y del desorden y del caos, porque es que ya tenemos laboratorios muy vecinos y muy elocuentes sobre el destino al que nos conducen. No es sino mirar a Venezuela para saber a dónde nos quieren llevar, pero pues es que eso está cantado, nos quieren llevar a lo mismo, al socialismo del siglo XXI, que tiene la maravillosa expresión que tiene en Venezuela, tanto en el orden político como en el orden de la seguridad, como en el orden de la economía. De manera que quieren convertir a Colombia en Venezuela y para eso nos quieren poner a marchar el 4 de febrero como idiotas útiles por las calles, sosteniendo dizque el derecho a la vida, y lo que estamos es sosteniendo el derecho de las FARC a gobernarnos como les dé la gana. Gracias por hacernos estas advertencias, gracias por sus declaraciones siempre valerosas y siempre oportunas. Le quiero contar que ese gran reportaje suyo de finales del año ha sido un verdadero virus en las redes sociales, que todo el mundo lo quiere oír, que todo el mundo quiere saber qué fue lo que usted dijo y que muchas decenas de miles de colombianos ya lo saben. Ustedes desde el Centro Democrático son guía, son faro y son la esperanza de la República frente a estas trampas que le están poniendo en su camino. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias, doctor Londoño, a usted por su programa que todos los días le dice a los colombianos todo lo que está pasando y les advierte sobre los peligros que encierra esta situación en la que nos está llevando el gobierno de convertir al terrorismo en un actor político y de trasladar una amenaza que hoy está replegada en las selvas de Colombia a nuestra democracia para destruir todas las instituciones que valen la pena de los países civilizados y libres. De manera que es a usted, doctor Londoño, los que les damos las gracias, todos los ciudadanos colombianos
que vemos el peligro que representa esta negociación de un gobierno debilitado con un grupo terrorista que todos los días está más fuerte. Muchísimas gracias de nuevo, senadora. Era Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, como siempre precisa, como siempre combativa, como siempre austera en las palabras, pero elocuente en todo el sentido de su profundo discurso. Paloma Valencia advirtiéndole al país de los peligros de lo que llaman el cese bilateral al fuego y que es en verdad la entrega del país, de sus instituciones, de su historia y sobre todo de su porvenir a los violentos. Esa propuesta ya la hicieron, se la hicieron a los venezolanos, la aceptaron y miren lo que pasó.